Bueno, así le damos inicio a este programa de Pentecostés 2020 para juntos alinearnos a este Kairos de Dios en esta santa convocatoria, a esta fiesta de cosecha tan importante en la Biblia que ha marcado momentos muy especiales. Estamos aquí y vamos a dar inicio con un tiempo de oración, pidiéndole al Señor pues que Él siga dirigiendo toda la reunión y todo salga bien y Él sea glorificado en medio nuestro. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te alabamos y te damos muchísimas gracias. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque solo tú eres digno, solo tú, Señor, eres santo. Y, Señor, te damos toda la gloria y pedimos que tú seas glorificado en medio nuestro, Señor. Que tú seas glorificado y tu pueblo sea edificado, Señor, con una palabra fresca de tus escrituras, las santas escrituras, una palabra fresca de tu espíritu, Señor, por boca de tus siervos y tus siervas, profetas, Señor, que nos hemos reunido en este día, en tu nombre, en diferentes lugares, en diferentes naciones, para alinearnos a tu trono, para conforme a tu voluntad, conforme a lo expresado en tu palabra, podamos escuchar a los profetas, podamos escuchar dirección tuya, podamos, Señor, recibir la dirección necesaria, específica para este tiempo, para esta encrucijada dentro de tu reino, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús pedimos tanto para Corey, para Luis, como para Brenda y este servidor, una fresca y nueva unción de tu Espíritu, oh Dios, para ministrar a tu iglesia. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, oh Dios. Lávanos en tu sangre, Señor, para ministrar delante de ti, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos, están en diferentes lugares, en diferentes naciones. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, oh Dios, que tú des palabra de ciencia, que tú aún traigas revelación, aún mismo en esta hora, aún mismo durante la transmisión, que podamos recibir revelación, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, nuestros ojos físicos, nuestros oídos espirituales, que prepares nuestro corazón para recibir la palabra que necesitamos, Señor, para este momento. Te ruego por cada uno de tus siervos, oh Dios, que tú les uses poderosamente en este programa, durante esta transmisión, y que seamos edificados, seamos renovados, seamos activados, seamos empoderados por tu palabra, por tu Espíritu, en el nombre de Jesús, y que podamos impactar a las naciones, oh Dios, que tanto necesitan de una palabra de fe, de amor, de esperanza, una palabra de poder para glorificar tu nombre y para impartir de tu gracia, de tu amor a todos aquellos que nos rodean. Glorifícate, Padre, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a comenzar este programa como lo hemos planificado con la profeta Brenda, quien está residenciada en Mérida, en Venezuela. Ella está al frente del ministerio Atalaya a las Naciones. Es un hermoso ministerio con el cual he tenido el privilegio de compartir en varias oportunidades. Gente linda en el Señor, gente que ora, gente que está delante del trono, a favor de Venezuela, a favor de Israel y a favor de las naciones. Y han desempeñado un hermoso ministerio en nuestro país. Y quisiera que Brenda comience esta transmisión a compartir lo que
lo que el Señor ha puesto en su corazón. La dinámica va a ser que cada uno va a compartir por alrededor de unos 15 minutos la palabra que el Señor le haya dado. Luego vamos a tener un tiempo de interacción, de refrescar, de pesar, de, de organizar la palabra y compartirla con todos los hermanos. Una vez más, sean todos bienvenidos. Esperamos en Dios que se edificado, renovado y que el Señor sea glorificado medio nuestro. Bueno, hermana Brenda, ¿estás lista? Estamos listos para escucharte. Dios les bendiga grandemente al cuerpo este que me está escuchando. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Dios les bendiga a todos que me están escuchando. Bueno, ya escucharon mi nombre desde el Estado de Mérida, desde la ciudad más alta de Venezuela. Estamos aquí, los atalayas a las naciones. El Señor nos ha dado una palabra hermosa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como dice en Isaías 61, que dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me envió a predicar las buenas nuevas a los mansos y a aventar a los quebrantados de corazón, a publicar y el día de venganza del Dios nuestro, a ordenar a que los enlutados, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para la gloria tuya. En este tiempo que estamos compartiendo, intercesores proféticos, es que estamos viviendo el tiempo profético. Según Hechos 1:8, dice que el Señor Jesús le habló a los apóstoles y le dijo que se quedaran en Jerusalén. Y le dijo, pero recibirán venido. Se cayó. Sí, le dimos la transmisión en principio a Brenda precisamente porque todos sabemos la terrible situación que vive Venezuela con problemas de luz y problemas de internet. Y por eso quisimos que ella comenzara para asegurarnos que pueda estar tan pronto como sea posible, ¿no? Sigue Brenda, sigue compartiendo. El Señor está llamando a su pueblo a arrepentirse. El Señor está llamando a su pueblo a buscar su presencia, su espíritu, que busquemos verdad. Yo creo que este es un tiempo que los profetas deben llamar a su iglesia al arrepentimiento. Señor, el clima espera. Para crear una atmósfera espiritual hay que comenzar a profetizar, a dar palabra profética. Y la palabra profética tiene que venir de la Biblia, la palabra de conocimiento, que todo cambia. Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Es un tiempo de ha tomado y aprendemos de él en la alabanza de Dios. La clave es el amor. Vemos que en el Salmo 22:4 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de tu pueblo. También vemos que en la atmósfera, además de definición puramente física de la atmósfera, también se refiere al espacio, las influencias, o alguien o algo, o al ambiente que nos rodea.
el clima favorable o adverso a alguien o a algo. Elías, en el capítulo, en Segunda de Reyes, en el primer capítulo 17:1, él declaró y profetizó a los sacerdotes idólatras, afirmaban el dominio de hecho de Jehová, quien ordenaba los elementos y no Baal. La importancia de Baal para remover el mandato de Elías probaría la incapacidad y afirmación de su Dios. Tenemos el ejemplo de Moisés, cuando el Señor usó a Moisés en Egipto con las plagas y hizo una separación entre el pueblo de Israel con Egipto, los llevó a la tierra de Gosén, fue separado, fue protegido, pero fue una promesa que el Señor nos hizo, le hizo al pueblo de Israel. Y vemos que en este tiempo nosotros, la iglesia, Dios le ha dado poder y autoridad. Vemos que el clima también, hay un ejemplo en el clima cuando Jesús calmó la tempestad. Porque el clima, la estadística del tiempo, Jesucristo en Mateo 8:26, él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Levantándose reprendió a los vientos y al mar y hizo con gran bonanza. Y también le dijeron a los discípulos, oye, le dijeron el versículo 27, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Es un tiempo que tomemos la atmósfera, el clima y el ambiente, el entorno que nos rodea, un cuerpo por la temperatura, el ambiente, el medio ambiente. Hay condiciones que hay en el ambiente, sociales, económicas, en un lugar, en una reunión, actitud en grupo social o un conjunto de personas respecto a alguien, un ambiente entre colegas, una propuesta que encontró un mal ambiente o un buen ambiente, una habitación o una casa. El complejo de factores físicos, químicos, biológicos, tales, clima, suelo y cosas vivientes que actúan sobre un organismo o una comunidad ecológica en su supervivencia. Desde el principio, que somos parte. Ok, se cayó la señal. Vamos a esperar que se reconecte nuevamente Brenda, pero lo que nos está diciendo es que nosotros tomemos la autoridad espiritual que nos ha sido dada en el nombre de Jesús y por medio de la alabanza y por medio de la intercesión, generar el ambiente profético, el ambiente espiritual necesario para no solamente afectar los aires, sino también afectar aquí en la tierra. Entonces, lo que nos está diciendo es que asumamos esa autoridad y podamos entonces afectar las diferentes esferas que sean necesarias a las que nosotros estemos sirviendo. Vale, te escucho. Continúa. Cuando hablamos de una guerra, vamos a la guerra porque con sabia dirección puedes hacer una guerra. En la muchedumbre de los consejeros hay seguridad. Y la muchedumbre de consejos habla de en la Biblia, en sus libros, ¿verdad? También hay, vemos que en Proverbios 14:34 hay un espíritu, dice la justicia engrandece la nación, más el pecado es afrenta. Hay un espíritu de anarquía que hay que reprenderlo. Él aborrece, él ama la justicia, él aborrece el latrocinio. Es un tiempo de reprender estos espíritus, ¿verdad? Pero como profetas tenemos que declarar del norte, del sur, del este y del oeste. Se cayó. Sí, todo esto implica lucha espiritual, como bien nos está diciendo Brenda, y esa lucha espiritual hay que hacerlo con sabiduría, con estrategia, para que haya éxito. Bienvenido, Luis.
Y también es necesario en ese proceso de lucha espiritual, con los años tuve que ir poco a poco aprendiendo también eso. Yo sé que ustedes coinciden conmigo, que no pocas veces hay que activar también los ángeles ministradores, el ejército espiritual de nuestro Dios, porque nuestro Dios es Jehová de los ejércitos. Y Él nos ha dado esa autoridad para que juntos, sus ángeles y nosotros, podamos desarrollar esta lucha espiritual en los lugares celestiales de una manera efectiva. Muy bien. Brenda, ¿quieres añadir algo más? Solamente quiero orar un minuto, con poco tiempo, ¿verdad? Aquellos profetas, intercesores proféticos, atalayas, que se levanten en el nombre de Jesús, darse en la brecha y clamar por los hijos para reclamar lo que nos pertenece por medio de Jesucristo. Te cayó la señal otra vez. Yo sabía que iba a haber algo de problema porque la situación en Venezuela con el internet lamentablemente no está nada fácil. Pero hemos captado en esencia el mensaje que Brenda está trayendo, ¿verdad? De activación para los intercesores proféticos para este tiempo. Se requieren que haya intercesores y profetas que estén allí alineados al trono de la gracia para todas estas luchas espirituales que se vienen. Brenda, ¿tienes alguna otra cosa que decir o quieres orar de una vez? Vale. Vamos entonces a darle pase a nuestra hermana Corey Gómez. Yo le voy a pedir a Brenda que cuando pueda me haga llegar las notas de su mensaje para compartirlo con aquellos que así lo quieran. Entonces, vamos a darle pase a Corey y Brenda y luego vamos a tener un tiempo de oración y ministración al final y esperamos en Dios que la señal esté un poco más fuerte, más despejada para que también puedas participar en el tiempo de oración. Vamos a darle paso a la pastora y profeta Corey Gómez, quien está desde Houston, Texas, United States of America, quien va a compartir con nosotros también una enseñanza de una palabra que el Señor le ha dado para compartir con nosotros. Corey, bienvenida una vez más. Gracias por estar también con nosotros en este tiempo. Y bueno, vamos a escucharte y vamos a recibir esa palabra que Dios ha puesto en tu corazón para nosotros. Bueno, gracias por la invitación. Qué bueno poder estar juntos. Realmente para mí es un desafío porque cada palabra que nosotros entregamos como gente de Dios, como gente profética, sabemos que traigo en el mundo espiritual, por supuesto también a la gente. Hay muchas cosas que están en mi corazón que me hubieran gustado compartir, pero a causa del tiempo decidí hacer, anoche me puse a hacer algo que pudiera tomar ciertos principios. Los que me conocen, ustedes que me conocen, saben que soy profeta, pero profeta para formar profeta para formar intercesor. Entonces es muy difícil para mí salirme de esa unción. Y quiero compartir con ustedes por qué es que yo veo este tiempo de tiempos, un kairos entre los kairos que el Señor ha estado dando, y quisiera tomar 3 puntos de referencia, que son Sinaí, Jerusalén, Azusa Street, para hablar un poquito del tiempo presente, y ahí entonces hablar de lo que el Señor nos estaba hablando. Los que están, voy a colocar les voy a dar el material a aquellas personas que me lo pidan. Ahorita voy a hacer solo un resumen del material que puse, que junté. ¿Por qué estamos hablando que este es un Pentecostés de Pentecostés? Porque hemos tenido en la historia, hemos tenido derramamientos del Espíritu Santo de manera impresionante. Sin embargo,
es importante que miremos los principios de la sombra que tenemos ahí en Sinaí, luego cumplimiento en el Nuevo Testamento, luego un hecho histórico, y entonces podamos entender qué es lo que el Señor está haciendo en este momento. Solo para compartir algunos principios, un resumen. Sinaí, recordemos, fue un lugar de empoderamiento. ¿Por qué? Porque allí el Señor lo que quería era, cuando ya saca al pueblo de Israel de Egipto, que no era sino un pueblo, ellos no eran nación, Dios tenía propósito, Dios tenía destino, era necesario sacarlos liberarlos de la esclavitud, pero tenía que manifestarse a sí mismo, no solamente como el Dios que traía plagas y todo aquello que ellos vieron, secó el mar, dividió el mar, todo eso, pero tenía que haber una manifestación de la esencia de Dios, y esto es importante para poder entender el tiempo presente. Interesantemente, recordemos que Israel sale, o permítanme hablar de los hebreos todavía allí, salen en una noche, celebran la Pascua, y 47 días les lleva llegar a Sinaí. Cuando llegan a Sinaí, 4 cosas en realidad ellos tienen que hacer para poder celebrar lo que después se conocería como el primer Pentecostés. Está ahí en Éxodo 19:10, y tenían que santificarse, lavar los vestidos y estar preparados para el tercer día. Esto es importante, estos principios, porque son la sombra para un cumplimiento. Primer cumplimiento lo vemos en el aposento alto, pero también para el tiempo presente. ¿Qué significa esto? Santificar, en la palabra en ahí que se está usando, tenía que ver con sacar las mezclas. Recordemos que ellos habían estado por muchos años en Egipto, y poder venir, ellos habían celebrado la Pascua, Dios les había entregado cosas, pero ellos traían muchísimas mezclas. No era solamente la gente que se vino con ellos de Egipto y que se pegaron durante el camino, pero en sus prácticas y en su forma de vivir. Recordemos que estos son principios para nosotros. Lavar es una palabra que tiene que ver con tomar la decisión de humillarnos delante del Señor. Y esta también es un principio importante, porque el Señor va en contra, vamos a decir, Él está en contra del espíritu enaltecido. La palabra vestido, que es sumamente importante en este contexto, tiene que ver con manto, pero también tiene que ver con ídolos. Este es un tiempo donde el Señor, si nosotros queremos entrar a lo que Dios está a punto de derramar, o mejor dicho, que ya está derramando sobre la tierra y sobre su pueblo, nosotros necesitamos salir de las mezclas. Eso es doctrinal, es cultural, es una cantidad de cosas que tenemos en nuestra vida. Tomar la decisión de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, pero quitar de nosotros todos los ídolos. Un punto aquí importante, y es que tenemos una imagen, en el Antiguo Testamento, palabra a Jacob, que tenían que purificarse. Recordemos que su esposa amada decide quedarse con los ídolos, y eso le produjo muerte. Era la esposa amada, produjo la simiente de bendición, sin embargo, eso le produjo muerte. Cuarta cosa que es sumamente importante para toda la gente profética que está atento a lo que Dios está diciendo, es estar preparado. Esta palabra tiene muchas implicaciones en el original. Es la palabra cum, tiene que ver con estar asentados en un lugar, pero de manera firme. Es una palabra que se usa a lo largo de la Biblia para hablar de aquello que es inconmovible. Cum se refiere también a algo que es inalterable. El Señor está diciendo aquí, tú tienes que purificarte, sacar las mezclas, tú tienes que decidir humillarte, tú tienes que decidir quitar los ídolos, pero tú tienes que tomar decisión de pararte sobre un fundamento sólido, firme, que es Jesucristo. Esto es muy importante. O sea, preparados aquí no es que me baño, me visto, me maquillo, es tener un fundamento que es inamovible. Tiene que ver también con establecer o afirmar nuestra descendencia. ¿Cuál es el trabajo que como gente profética estamos haciendo con las generaciones que ya están siendo levantadas por el Señor? Estamos entregándole a ellos lo que les tenemos que entregar. Y tiene que ver con la idea de estar preparado, terminado, que cuando lo llevamos al Nuevo Testamento implica la idea de madurez. Cuando el Señor está diciendo, estén preparados para el tercer día, que es hoy, está diciendo, ustedes necesitan tener un nivel de madurez
que les permita entonces recibir lo nuevo que yo estoy a punto de derramar. En Sinaí, que es la sombra de lo que estamos celebrando, Dios revela su destino para Israel. Y es interesante porque el Señor le dice allí que si prestan atención, que si guardan el pacto, serían un especial tesoro para él, sacerdotes y gente santa. Nosotros vamos a ver que es lo mismo que el Señor le dijo a la iglesia primitiva, que es el primer cumplimiento. Pero allí el Señor empieza a entregarle algo que, vamos a decir, que va a soltar en el mundo natural y espiritual la conformación de un pueblo de esclavos, convertirlo en una nación, en la nación que el Señor quería, especial tesoro, gente santa y un sacerdocio. Es la primera vez que encontramos en el Antiguo Testamento la palabra eclesía. Hay tres, y hay Deuteronomio 9:10, 10:4 y 18:16. Es la primera vez que aparece la palabra eclesía y es en el encuentro de lo que es Sinaí. En el hebreo la vamos a encontrar como cajal, que tiene que ver con la asamblea que se congrega para planificar o llevar a cabo un acto de guerra. No tiene nada que ver con reunirnos a cantar, aunque lo puede implicar desde la perspectiva profética, ni hacer nuestras liturgias. Tiene que ver con sentarnos para ejercer, para traer guerra y establecer dominio. Tiene la implicación de ejército, esa palabra, denota una reunión para establecer juicio y también representa en esta reunión cajal, solamente entran los varones que tienen derecho a ofrecer sacrificios porque tienen la marca del pacto. Recordemos que en el Nuevo Testamento nosotros tenemos que producir al varón perfecto, es decir, no es una cuestión de machismo, mujer, de género humano, sino es una cuestión de a quién nosotros producimos. El hombre, el varón perfecto, que es Cristo Jesús, debe ser formado en nosotros y eso es lo que me habilita para ser parte de la eclesía. En el griego, la misma palabra eclesía es la gente que ha sido llamada para legislar y es interesante porque esta palabra, cuando el Señor la utiliza, sabemos que ya era una palabra conocida entre los griegos porque eran los ciudadanos que se reunían para considerar las cosas de Estado. Designa de manera especial en el Nuevo Testamento a la congregación de Israel que era convocada a una reunión que se consideraba tenía que ser representativa de toda la nación. Esto tiene implicaciones importantísimas, porque en lo que es la sombra del Pentecostés, el derramamiento que hubo en ese momento es exactamente lo mismo de este tiempo, el conocimiento de la gloria de Dios, en ese caso llenando a una nación. En nuestro caso presente no es solamente la nación poderosa de la tierra, que es la iglesia de Cristo, sino también a todas las naciones de la tierra, porque esa es la palabra profética para estos últimos tiempos, que en los postreros días el Espíritu Santo es derramado de tal forma que el conocimiento de la gloria de Dios llena toda la tierra como las aguas cubren la mar. No es casualidad terminar esta primera parte de lo que es Sinaí, de lo que representó esa sombra de Pentecostés, que el líder que introduce al pueblo a la tierra prometida y reparte la tierra fue Josué, el único líder que siempre estuvo al lado de Moisés, a diferencia de toda la asamblea de ancianos, a diferencia de todo el liderazgo, ellos siempre miraron de lejos, pero dice que Moisés siempre estuvo Josué siempre estuvo con Moisés y subía con él parte del monte hasta el lugar donde Moisés le decía, espera aquí. Pero él siempre estaba allí. O sea, no es casualidad que el liderazgo, que la generación que Dios utiliza para introducir al pueblo y repartir la tierra, sea justamente el que fue capaz de estar con Moisés en ese momento de la sombra. Me voy a ir al segundo aspecto, cumplimiento en el Nuevo Testamento, que es Jerusalén, aposento alto. Conocemos este pasaje, pero
la instrucción de parte del Señor, no salgan de Jerusalén y esperen, porque van a recibir poder para cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Esto todos nosotros lo sabemos de memoria. Pero ¿qué quiero establecer? Hay un paralelo entre la sombra, Antiguo Testamento y cumplimiento Nuevo Testamento, de que en ambos casos nace algo. En el Antiguo Testamento es allí donde nace la nación de Israel. Ellos salen un pueblo sin forma y en ese momento que empiezan y reciben la Constitución, que es lo que gobierna una nación, ellos se convierten en nación. Y si vemos a lo largo de todo lo que fue el resto de Éxodo y de Levíticos, Números, encontramos que esto al Señor entregándoles a ellos la Constitución que los convierte en una nación. De la misma manera, en el aposento alto, lo que el Señor hace es que empoderó a un grupo de discípulos para convertirlos en la congregación de creyentes o eclesía, porque es en ese mismo contexto que el Señor empieza a establecer que las puertas del Hades no prevalecen en contra de la iglesia. Ahora bien, el cumplimiento de la promesa en el Nuevo Testamento, estos son principios que yo sé que nosotros sabemos, pero la única manera de poder poner en contexto el tiempo presente es poder retomar los principios, que es el fundamento inamovible. El Espíritu Santo, Pentecostés, se da en el Nuevo Testamento porque tenía que empoderar a la eclesía para convertirse en testigo, que es mártir, por todo lo que venía. Entonces, en menos de 100 años, nosotros vemos como la iglesia, después que el Espíritu Santo viene, trastornó al mundo, al mundo conocido con el Evangelio. Y dice en Jesús 2:43 que temor vino a toda persona que estaba en ese tiempo, porque habían señales y maravillas que eran hechas por los apóstoles. El cristianismo que se levanta a partir del derramamiento del Espíritu Santo es un movimiento contracultural. ¿Por qué? Porque ellos eran considerados, para la cultura de su momento, eran ateos. Ellos no creían en las deidades, en las divinidades de ese tiempo, porque ellos se negaron a ser parte de un modelo político y de un modelo social que iba en contra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo los empodera para levantarse como una contracultura. Fueron en contra de los valores establecidos y eso es lo que hace que se conviertan en mártires. Esto es importante. Ser testigos. Somos investidos de poder para ser testigos, que es ser mártir, que es la palabra en el original. Ahora bien, fíjense que nosotros pudiéramos, y lo quité, pero está en el material. En el Antiguo Testamento, en la sombra, ellos salen de Sinaí y empiezan a enfrentar enemigos. Ellos tenían que tener forma de nación, constitución y esos principios de Dios para poder enfrentar a los enemigos que tenían que enfrentar no solamente durante el desierto, pero aquellos que estaban buscando la tierra prometida. En el caso del Nuevo Testamento, ellos son investidos de poder y nosotros podemos ver qué enemigos empezaron a enfrentar inmediatamente. Un sistema religioso judío en todas sus vertientes, fariseísmo, como dice el Señor, los fariseos, los saduceos y los herodianos. Tuvieron que enfrentar el Imperio Romano completamente. Tienen que enfrentar todo lo que implicó la destrucción del Templo de Jerusalén. Las corrientes filosóficas griegas que empiezan a penetrar el pensamiento cristiano y que finalmente lo penetran. La persecución de los diferentes emperadores romanos. Yo me puse a sacar la cuenta de los emperadores romanos y los crueles que fueron. Es impresionante la historia. Y encontramos dentro de lo que fue la persecución a los creyentes, ellos eran despojados de sus bienes, no tenían derecho a absolutamente nada. Era un sistema, lo que nosotros podríamos llamar, que mucha gente, ¿verdad?, lo está esperando, el sistema 666 es un sistema anticristo que les impedía comprar, vender, reunirse, ser familia, ser feliz. Pero ellos fueron empoderados y la única manera
que a través de la cual pudieron permanecer firmes fue por el empoderamiento que reciben en Jerusalén en el aposento alto. Ahora fíjense, tiempo presente, derramamiento del Espíritu Santo en 1906, que es principio del siglo XX. Sumamente interesante, porque ya habíamos salido, recuerden que pasa lo de Lutero, porque la iglesia, después que el emperador romano Constantino une la iglesia con el Estado, la iglesia empezó a hacerse carnal, mundana, pierde todo lo que el Señor le había entregado. Hasta que encontramos en la historia, viene Lutero, hace todo lo que tiene que hacer, empiezan a pasar los siglos, y Dios sigue trabajando de una manera interesante, pero después de Lutero nos encontramos que hubieron varios movimientos a nivel del mundo que también trajeron a la iglesia mucha comodidad, el sentarse, el acomodarse al sistema, y una de ellas fue la revolución industrial. Sin embargo, y ya encontramos, y por eso coloco aquí, previo a lo que fue el avivamiento de principio del siglo XX, la iglesia había perdido bastante lo que era su influencia de poder en la humanidad, aunque Dios estaba trabajando. Hay 5 grandes avivamientos que se produjeron previos al siglo XX, solo los voy a mencionar, uno que se dio entre 1729 y el 42, que inicia en Alemania, ahí es donde salen hombres como John Wesley. El otro que fue entre 1750, empezó en Alemania, se extendió por toda Europa. Uno tercero en el 1800, siglo XIX, también fue Estados Unidos y Europa. Encontramos otro gran avivamiento en 1850, pero en el 1900, que fue iniciando el siglo XX, hay 2 movimientos que son sumamente interesantes. Tuve la oportunidad, estando en el seminario, de estudiar una materia que se llamaba Historia de los Avivamientos en los Estados Unidos. Pude estudiar estos 2 avivamientos con muchos documentos originales que se nos entregaron. Cosas impresionantes, ¿verdad? Pero 2 cosas. Uno fue el avivamiento de sanidad que se produjo en Kansas, y el siguiente, el que es conocido por todos nosotros, en 1906. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros conocemos lo que pasó en todo lo que fue el periodo de lo que fue el siglo XX. La iglesia fue empoderada de una forma sobrenatural, espectacular. ¿Y qué sucede? ¿Cuáles fueron los enemigos? Y estoy poniendo esto en contexto para que entendamos sobre. Si estamos diciendo que yo lo creo, es un Pentecostés de Pentecostés, hay algo mucho mayor que está viniendo sobre el pueblo de Dios, mucho mayor de lo que estamos viendo en todo esto, pero lo que quiere decir es que el patrón, el marco, continúa. Fíjense esto. Yo hice una lista de todos los eventos terribles que se enfrentaron durante el siglo XX. Solamente voy a mencionar algunos. Primera Guerra Mundial, 1914, la pandemia de la gripe española, o sea, la pandemia más mortífera de la humanidad. Murieron aproximadamente 40 millones de personas, entre 20 y 40 millones. La Gran Depresión, que hubo luego la Segunda Guerra Mundial en el 39. Hay otras cosas que podrían decirse allí, pero interesantemente en el 57 se crea el mercado común europeo, una de las cosas, ¿verdad?, que en este momento están muy en el tapete para la parte profética. Otro punto interesante, la Revolución Cubana en el 59, nosotros como venezolanos y latinos entendemos. El hombre llega a la luna, se producen las guerras Irán, Irak, se descubre una siguiente pandemia, un virus, el SIDA, que todavía no se le ha encontrado cura. Es una de las pandemias que sigue matando bastante gente y todavía no hay cura para esto. Pudiera seguir porque son muchísimas cosas, pero quisiera terminar con el hecho de que reciente para nosotros todavía, 2001, el ataque a las Torres Gemelas, y se dice que a partir de allí nunca
jamás se volvió a hacer lo mismo como naciones. Nosotros que viajamos sabemos que después de aquí, aún la forma de viajar cambió. Cambiaron completamente muchísimas cosas y esto todo era una preparación. Ahora bien, tiempo presente. ¿Cuánto me falta, Daniel? Porque yo voy a... dame 5 minutos y termino. Nosotros podemos establecer cómo desde los principios del siglo XX podemos establecer, haciendo con estudios muy precisos que hay, cómo la agenda comunista se estableció, sobre todo para los países de América Latina. Interesante, Dios empieza también un mover a través de, porque está ocurriendo todo esto, hubo un empoderamiento para la iglesia, pero también vemos cómo el Señor empezó a moverse hasta llevarnos a lo que fue toda la reforma apostólica profética, que no es el fin, no es el objetivo final, sino un medio que Dios estableció para que la iglesia fuese madurada para justamente el tiempo que estamos en este momento. Ahora, podemos establecer muchísimas cosas en el análisis, y ahí lo pongo, pero quiero hablar en 3 minutos de 3 espíritus que el Señor nos ha estado mostrando a nosotros cómo se han estado moviendo. Quiero decir antes de eso, en el año 1982, creo que fue, en uno de los eventos de estudiantiles en Venezuela de SECUM, una persona a quien Luis y yo respetamos mucho todavía y apreciamos bastante, dijo una palabra que a mí se me quedó mucho en el corazón y en mi mente, nunca la olvidé. Y él dijo esto, dijo, muchos de los espíritus que han estado en operación en Colombia, que tenía que ver con guerrilla, la parte de drogas y todo eso, dice, están moviéndose hacia Venezuela. Fue en el 92, perdón, en el 92. Gracias, Luis. Eso quedó en mí. Quiero decirles que para poder resumir lo que voy a resumirles ahorita, ha sido un trato de Dios de un poco más de 2 años, pero tuve que ser procesada antes de esos 2 años de una forma bastante dolorosa para poder percibirlos, porque resulta ser que nosotros, la gente profética, tenemos oídos para oír, ojos para ver, pero cuando tiene que ver con carne y sangre nuestra, hay un velo. Por eso es que Abraham separó a Abraham y a Lot. Dios separó a Abraham y a Lot porque Lot significa, por cierto, velo, ¿ok? Velo que cubre. En Isaías 14:29, este verso no directamente a mí, sino que después de un largo proceso que el Señor a nuestros intercesores, junto conmigo, el Señor nos fue mostrando ciertas cosas. Fue una palabra profética. Yo, a mediados pasado, un profeta del país que también recibe una palabra similar. Nosotros habíamos recibido de 3 espíritus y yo decidí unirlo por lo que había allí, pero en pocas cosas, 3 espíritus que el Señor nos entregó que están en operación. Esta era la palabra que Dios le daba al profeta, decía, yo veo venir sobre la ciudad, pero después nos dijo aparte, yo no sé si es por el nivel de llamado y de influencia que ustedes tienen, que esto puede ser ciudad, puede ser nación o puede ser naciones, cosa que llegamos después a la conclusión que tenía que ver con naciones. Y por supuesto, Houston es una ciudad sumamente interesante donde todas las etnias del mundo están representadas. Es una nación donde todas las lenguas principales del mundo se hablan en este lugar, ¿ok? Entonces, eso se lo digo y ustedes como gente profética pueden hacer la extrapolación. Primer espíritu, engaño, que es seducción y perversión, y basado en el pasaje anterior, es la serpiente, es la raíz de la serpiente, pero usando lo que quiere decir allí, esa palabra tiene que ver con practicar adivinación, tiene que ver con, o sea, todo lo que es contrario, o mejor dicho, el paralelo falso de lo que es lo profético. Entonces nos está hablando de falsos obreros, falsos maestros, falsos profetas, incluye también los falsos hermanos. Este es uno de los espíritus que el Señor nos muestra. El segundo espíritu, el espíritu religioso,
que tiene que ver con usurpación, y según ese pasaje es el fruto de la serpiente, víbora. Este profeta en particular decía, el tercer espíritu que él veía, él le daba el nombre de coronavirus. El Señor me lo mostró a mí en varios sueños en una forma de hiena. No me voy a meter ahí, les vuelvo a decir, los que estén interesados en estos materiales para oración, para estudio, con mucho gusto. Pero aquí, en ambos casos, yo me puse a estudiar y dije, ¿dónde está la conexión entre el coronavirus y la hiena? Hay varias conclusiones a las que llegué, especialmente porque en una de las, dentro de la palabra inicial que nosotros recibimos, el Señor nos decía, tú has guerreado con estos espíritus antes. Cuando me puse a estudiar lo que entre comillas es una de las teorías de conspiración con respecto al coronavirus, me encontré que el coronavirus dentro de esas teorías de conspiración, que no las considero yo teoría de conspiración, pero eso soy yo, encontré que dentro de las cosas que metieron dentro de este virus que fue creado en un laboratorio, una de esas cosas es tuberculosis. Yo cuando tuve 2 años me dio tuberculosis, yo soy sobreviviente de tuberculosis, y yo podía entender de manera física cuando el Señor decía, tú has guerreado con estos espíritus en otros momentos. O sea, yo empecé a revisar todas las conexiones posibles. El Señor me entregó a través del estudio aquí, sacando de Isaías, la palabra esta que tiene que ver con serpiente voladora, la encontramos en Números 21:6, y dice que golpea con aguijón y oprime también con interés sobre un préstamo. Déjenme decirles que no es casualidad que el resultado del encierro que hemos tenido, de la cuarentena por el coronavirus, es uno de los problemas económicos a nivel mundial más difíciles que se está dando. De hecho, se está diciendo que lo que está a las puertas es una depresión económica mayor que la que se vivió a principios del siglo XX. Termino. Solamente 2 estrategias que el Señor nos entregó. Números 21:7, estudiamos todo esto, y es la parte cuando las serpientes ardientes mordían al pueblo, la estrategia que Dios le entrega a Moisés, y la segunda tiene que ver con la unción sacerdotal de Finés, que entre paréntesis, Finés significa boca de serpiente. Y hay una conexión entre la serpiente de bronce que Dios levanta en el primer pasaje que les entrego y Fineas. Y en ambos casos, el hecho de tener que parar la plaga, porque en ambos casos es una mortandad, pero está traducida la palabra magefá, que tiene que ver con pestilencia, la misma situación que nosotros tenemos en todo esto. Yo creo que de manera interesante el Señor nos ha capacitado a nosotros para que el tiempo que estamos viviendo podamos entregar no solamente palabra de esperanza, pero que nosotros también como gente de Dios podamos neutralizar completamente los ataques del enemigo. Si nosotros como gente de Dios, en lugar de estar hablando como la gente del mundo, empezamos a hablar como la gente de Dios. Una de las frases que yo constantemente estoy diciendo es, yo soy inmune a esta situación. Yo soy inmune. ¿Por qué? Porque una de las cosas que produce el pacto es que nos hace inmunes a la crisis. O sea, esto es importantísimo. Yo creo que lo que Dios está haciendo en esta ventana, en este Kairos, si lo vemos en todas estas tres cumplimientos, todo lo que Dios hizo por cosas que tenía que enfrentar la iglesia. Nosotros como iglesia hay muchas cosas que vamos a enfrentar, pero así como vienen tiempos oscuros, decía alguien en una oportunidad, y esa frase yo la hice para mí, en el tiempo de mayor oscuridad es el tiempo donde yo mejor funciono, porque nosotros somos la luz, ¿ok? Entonces en el tiempo de mayor oscuridad es donde brillamos mejor. Así que para la iglesia de Cristo hay un futuro glorioso, inmediato. Lo que el Señor está a punto de hacer es porque estamos siendo empoderados en niveles que no conocíamos, que no entendíamos, mucho mayor el cumplimiento de las promesas de antaño de estos profetas que decían que esta generación es la generación que prepara literalmente la venida del Señor, pero nuestro Dios como rey, no para
para irnos al cielo algún día y que la tierra se pierda, sino es un establecimiento del reino de los cielos como nunca antes en la historia de la humanidad. Así que es un privilegio, hermanos, compartir con ustedes y espero que la corredera que tuve les haya quedado algo. Gracias, gracias. Sí, ¿no? Es claro y sorprendente algunas, entre mucha la información que compartiste por ahí, el tema de Pentecostés significa preparación, prepararse. Y como bien tú lo dijiste al principio, ¿verdad? Lo vemos en la primera experiencia. Y igualmente en los procesos de renovación, los grandes avivamientos siempre fueron el resultado de gente preparada, metida en oración, buscando el rostro de Dios, clamando para que algo pasara en su generación, en su tiempo. Y la mejor preparación que tuvieron fue buscar el rostro de Dios en oración, en ayuno y estudio de la palabra, como la lámpara espiritual que Dios nos ha dado, ¿no? Para guiarnos, como bien ha sido sorprendente como tanto Brenda y ahora tú también han usado la palabra para precisamente dar esa dirección, esa guía, porque nuestro fundamento tiene que ser esa, la palabra de Dios, siempre claro, con un entendimiento espiritual y una renovación de nuestra mente. Pero bueno, ahí otra vez, estos materiales los pueden solicitar directamente a la hermana Corey o a la hermana Brenda, o me lo piden a mí. Yo se los voy a pedir a ellas también para que me lo den a mí, para yo también compartirlo a los que lo soliciten. Pero la idea es que este material usted lo tenga a la mano y lo revise otra vez con más calma y en oración. Seguramente el Señor le va a mostrar muchas cosas. Yo tomé aquí unas pequeñas notas y creo que fue bastante interesante. Bueno, ahora vamos a escuchar a nuestro querido hermano Luis, que tiene solamente 5 minutos. Corey se tomó media hora, mira, es que sinceramente. Vamos a escuchar a Luis ahora, que seguramente también tiene una palabra para compartir con nosotros. Y luego entonces, repito, vamos a hacer como un resumen y vamos a ver y a orar juntos y administrar lo que el Señor quiera para todos. Amén. Luis, bienvenido. Ahí estamos. Apóstol Daniel, profeta Brenda, profeta Corey, un saludo a todos. De verdad que es un privilegio. Qué lástima que no te pudieron dar una hora más, Corey. Nos dejaste así como embarrados de toda esa información. De verdad que bendecimos al Señor. Sí, gloria a Dios por eso. Y no tiene nada de casualidad que me den a mí 5 minutos, nada más. Eso es como tradicional también. Ya me siento, ahora sí me siento integrado. Gloria a Dios. Hemos estado tratando de escuchar, este año ha sido de una forma muy particular. El Señor me trajo a Costa Rica de Bolivia a pasar unas vacaciones y no pudimos salir del país. El Señor en diciembre nos dio la orden, quédense en Costa Rica. Fue una decisión muy difícil de tomar porque allá empezamos un proyecto de iglesia de 3 años y estábamos consolidando cosas y creíamos que, sabiendo que no somos indispensables, gracias al Señor el indispensable es el Espíritu Santo y su palabra, pero sabíamos que debíamos de seguir acompañando a la iglesia, que no había terminado nuestro tiempo. A mitad del año pasado, la pastora que estaba al frente y que estábamos en formación, el Señor se la llevó en junio, murió repentinamente. Y entonces eso nos comprometió más con la obra. En diciembre fue una decisión muy difícil de tomar y hemos estado estos 5 meses aproximadamente ya aquí en este año en Costa Rica y hemos tratado de entender los tiempos. Tengo 5 meses de no predicar y usted me pide 5 minutos, Daniel, te puedes imaginar. Y he estado haciendo líneas de tiempo. Es sumamente interesante que la iglesia sabe hablar de principios, sabe hablar de fundamento, la iglesia habla de unción, de avivamiento, pero una de las cosas donde yo veo
que los profetas, específicamente los profetas, han cometido más errores es en el tiempo. Es una cosa impresionante. Por eso fue gran edificación lo que nos estabas compartiendo rápidamente, Corey, que faltó tiempo, de ver acontecimientos, de ir comparando fechas, qué pasó en esta fecha, por qué en esta, entendiendo que Daniel es un experto en esto de lo que es el lenguaje de Dios y de los ciclos, de cómo se mueve el Señor. Entonces, hemos estado tratando de entender el tiempo de lo que Dios está hablándonos, saber ajustarlo al tiempo. Yo creo mucho en eso y he estado orando pidiéndole al Señor que nos ayude a entender los tiempos. He construido 4 líneas de tiempo. Le hice una línea de tiempo a Satanás y a los demonios, sumamente importante, porque ellos se mueven, ellos solamente tienen autoridad bajo un derecho legal, ya sea que se los dé Dios a través de la palabra o el hombre a través de su decisión de pecar o de no pecar. Entonces, cuando hay un derecho legal, el enemigo se mueve. Les pongo un ejemplo así rápidamente. Segunda Tesalonicenses 2 dice que Dios va a enviar un poder engañoso. A ver quién reprende eso. A ver quién va a poder tener autoridad para reprender eso si viene de parte de Dios. Tiene un derecho legal. El día que suelten a Apolión, que dice la escritura en Apocalipsis que Apolión está encadenado en una prisión ahí de oscuridad y detrás de él vienen unos cuantos demonios, el día que lo suelten, a ver quién va a tener autoridad para decirle usted no haga. ¿Por qué? Porque viene con un derecho legal de parte de Dios, la palabra lo respalda. Entonces, la iglesia tiene que aprender cuál es su jurisdicción, cuál es su rango de movimiento, cuál es su autoridad, y para poder entender todo esto necesita conocer los tiempos. Entonces le hicimos una línea de tiempo al enemigo, le hemos hecho una línea de tiempo a Israel como nación, con todo el proceso de Dios. Recuerden que Israel va a entrar a un tiempo, a la última semana de Daniel. Esa semana de 7 años va a ser un tiempo de engaño, de falsificación, donde ellos van a tomar lo falso por verdadero. Y la otra línea de tiempo que he estado haciendo es la creación, el mundo como creación. Este poder engañoso viene para el mundo y tiene que ver con las personas que no tienen a Jesucristo. Y la otra línea de tiempo que he estado construyendo tiene que ver con la iglesia. La iglesia, como Corey decía algo maravilloso, poderoso ahora, y yo tengo una frase para respaldar lo que ella decía. Para mí la iglesia es el ente gubernamental de mayor autoridad puesto sobre la tierra. Que la iglesia no se haya dado cuenta de eso, o la iglesia no quiera aceptarlo y quiera vivir en insurgencia y quiera vivir dándose de puñetes con el diablo, esa es otra cosa. Pero la iglesia tiene una misión, tiene una función específica, y la iglesia fue insertada dentro del reino, que no tengo tiempo para desarrollar este tema. La iglesia es la que administra el reino de Dios aquí en la tierra. Se nos dio autoridad aquí en la tierra. Jesucristo dijo, les doy potestad para que tengan autoridad en la tierra. Entonces, estamos viendo algo bien interesante. Hay una frase que hemos estado tratando de golpear, que es, la gente dice, qué duro ser cristiano, qué difícil es ser cristiano. Y yo creo que no hay nada más maravilloso que ser cristiano. El producto que produce el guardarse para el Señor, el vivir para el Señor es maravilloso. Este fruto es un fruto de bendición. En Deuteronomio Dios dice, pongo la bendición, la maldición, usted escoja, y es como que si Él se acerca al oído y nos dice, vea, les doy un consejito desde mi sabiduría, escojan la bendición para que les vaya bien. Y resulta que ser cristiano es lo más maravilloso. Pero en este tiempo en el cual estamos entrando, van a ocurrir cosas muy grandiosas, pero también hay palabras que están en la Escritura que van a tomar una fuerza impresionante. Y una de ellas es el camino estrecho.
Mucha gente piensa que el camino estrecho es guardar la palabra de Dios. Esa produce vida. Eso no es camino estrecho, eso es un camino de libertad. Pero conforme vamos avanzando en el cumplimiento de las palabras proféticas escritas en la palabra, se nos va cerrando el círculo de movimiento. La iglesia está, en este tiempo, nos tienen atrincherados. Aquí en mi país, hace unos días aprobaron el matrimonio igualitario. Ahora, decir algo contra ellos están empoderados, están posicionados, y que lo disfruten, yo no tengo ningún problema con eso, pero se nos cierra la línea de movimiento. Ahorita es muy probable que vengan y nos metan la presión de que tenemos que, si son cristianos, recibirlos en la iglesia, casarlos, bautizarlos y darles todos los privilegios, estando fuera del orden de la palabra. Ese es otro tema, pero ahí se nos va a ir cerrando el círculo de movimiento, se nos va a ir haciendo estrecho. Entonces, la pregunta que me han estado haciendo muchos pastores, líderes de diferentes naciones y denominaciones: Luis, ¿en qué tiempo estamos? ¿Qué viene? Y hemos estado escuchando a los profetas a nivel mundial casi a una misma voz, Pentecostés de Pentecosteses. Un derramamiento mayor para este tiempo, y los están ubicando para este año. Entonces yo hablaba con el Señor y le preguntaba, en nuestra línea de tiempo, Señor, ¿dónde estamos? Y empecé a revisar palabras proféticas que tienen que ver con nosotros en función de lo que Dios nos ha llamado al servicio como iglesia. Y una de ellas es la que está en el capítulo 4 del libro de Malaquías, al finalizar el capítulo. He aquí, yo les envío al profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Y habla de un día de juicio. Entonces es bien interesante, porque si nosotros nos vamos a la referencia que tenemos en la Escritura, vamos a encontrar que esa palabra, según mi interpretación, y si otro tiene otra interpretación, yo la respeto mucho, a mí me alcanza lo que puedo entender de la palabra para creer en esto. Yo creo que en Juan el Bautista se cumple una parte de esta palabra, pero Juan el Bautista no cumple a totalidad esto, porque primero no fue el día final, sino fue el comienzo del tiempo de la iglesia siendo insertada en el gobierno, en el reino de los cielos con la autoridad. Segundo, fue un tiempo donde se abre un tiempo de gracia maravillosa, donde recibimos el perdón a través de Jesucristo. Juan el Bautista sale de escena, y es interesante porque la promesa dice en Malaquías, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Qué pasa aquí entonces? Creo que estamos hablando no de una persona física, sino que estamos hablando de una unción que tiene que ver con lo profético, que tiene que ver con un tiempo específico de parte de Dios. Y yo creo particularmente, lo que el Espíritu Santo creo me ha dicho, es que lo que viene es la unción de Elías. Esta unción, ahí tengo todas mis diapositivas y todo esto, pero ya me queda 2 minutos de los 5 que me dieron. Rápidamente, no voy a entrar a las diapositivas que tengo ahí. Esta unción tiene connotación de naciones. No es una unción para una familia, para una iglesia local, no, tiene una profundidad de naciones. Y a partir de entrar a las naciones, ella va hacia los sistemas o hacia las esferas que están en esa nación, tanto a nivel espiritual como a nivel político, a nivel religioso, a nivel cultural. O sea, tiene una fuerza de alcance. Su manto profético, esta unción de Elías es un manto que cubre una nación o cubre naciones. Tiene la capacidad para quitar y para poner reyes, tiene capacidad para quebrar principados que están establecidos como hombres fuertes en una nación, tiene la capacidad para activar otras unciones, y tiene una nobleza impresionante que trabaja en equipo y integra a otros ministerios para que puedan desarrollarse bajo esta misma unción, aunque no tengan un llamado profético.
Es una cosa impresionante esta unción. No tengo tiempo para desarrollar cada una de las características. Ahí tengo el material y lo estamos preparando y lo estamos puliendo para el que lo necesite. Yo estoy para servirles. Creo que a partir de junio vamos a empezar a dar un tiempo de escuela para profetas vía Zoom para empezar a fortalecer estos temas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esta unción, si es el tiempo correcto de Dios, esta unción debe ser activada a través de la autoridad y no hará nada el Señor sin antes revelarlo a sus siervos, los profetas. Es sumamente importante que Dios es el primero en someterse a los principios que Él establece en su palabra. Y cuando Él dice que Él nos dio autoridad para atar y desatar, Él pone en la boca de los profetas, en la boca de a quien Él escoge, Él pone en su boca para que sea desatada esta unción y para que este poder sea activado. Entonces, ¿qué necesitamos hacer ahora? Por ahí decía, tenemos que seguir preparando las generaciones, tenemos que formarlos, que capacitarlos, y eso es perfecto. Ahora hay que activarlos, hay que empezar a activarlos en esto, en lo profético. Es sumamente importante lo siguiente, me llama mucho la atención que Dios le dice a Elías, después de haberlo sacado del Monte Carmelo, una enseñanza que aprendí de la profeta Corey, lo saca de la zona de confort y lo lleva a Horeb, para donde es oscuro y trata con el corazón del profeta, le revela el silbo apacible que tiene que ver con el corazón del Padre. Elías era un hombre ermitaño, duro, tenía problemas emocionales y familiares un poco ahí marcados según la Escritura. Y resulta que cuando él va a regresar, Dios le da 3 órdenes. Y le dice, unge a Jehú en lugar tuyo como profeta. Ve y unge a Asael como rey de Siria y vas a ungir a Jehú como rey de Israel. Y es sumamente interesante que viene, se le acerca a Eliseo, le tira el manto y con el manto lo ungen. No era una forma tradicional de ungir, sino le tira el manto y a partir de ahí Eliseo quedó activado. Después de eso, vemos que Elías es sacado de un carro de fuego y quien unge a Asael es Eliseo. La orden fue para Elías, pero quien lo unge es Eliseo. Y ni tan siquiera lo unge con aceite ni con un manto, sino le declara lo que le da una palabra profética de lo que va a ocurrir y queda instaurado como rey. Pero lo que está todavía más para volarnos la teología y para volarnos la doctrina y el orgullo de creer que si no soy yo el que lo hace, no sirve, vemos que Eliseo llama a un hijo de los profetas. Yo le llamo a un pichón de profeta, a un profetilla lo llama y le dice, toma una redoma de aceite y ve, busca a Jehú y úngelo como rey de Israel. Cuando el profetilla llega y llama a Jehú para ungirlo, los 8 príncipes que están con él, después de que se va el profeta, le preguntan, ¿qué te dijo ese loco? Ese era el concepto que tenían del profeta. Pero la unción de Elías tiene una fuerza tan impresionante y quiebra estructuras de pensamiento de una forma tal que los 8 escuchan lo que Jehú les dice. Este loco vino y me ungió como rey de Israel. Dice que eran príncipes y agarraron su manto, lo pusieron sobre una silla y proclamaron rey a Jehú por palabra de un loco. Y entonces vemos que la unción de Elías es una unción que opera corporativamente, es una unción que involucra a otros, no tiene esa selectividad, no tiene esa capacidad de operar solo, sino que es una unción que se va multiplicando en otros. Y estamos viendo un tiempo maravilloso. A mí me llama mucho la atención porque viniendo al Pentecostés de Hechos 1, Dios cambia, permite que cambien las reglas de cómo estaba operando la iglesia primitiva. Pedro y los apóstoles estaban afanados, cocinando y haciendo, y por eso incluyen los diáconos, y después viene la persecución y la muerte de Esteban, y hay una dispersión. Y a partir de ahí aparece un modelo profético de ministerio que me gusta mucho. Felipe fue ungido para ser diácono, para servir las mesas, para recoger las mesas, y resulta que a partir de ahí, cuando viene la persecución, él va a Samaria, y en Samaria Felipe empieza a hacer obra ministerial.
deja de ser el diácono y se convierte en un evangelista. Y tan es así que si le vamos dando seguimiento, en Hechos capítulo 21 vemos a Felipe, que es llamado el evangelista Felipe. Entonces, una de las cosas que la iglesia necesita entrar en este tiempo es darle oportunidad al Espíritu Santo para que Él derrame de su poder y use a quien Él tiene que usar. No pensando, las denominaciones en este tiempo tienen que revisar mucha doctrina, tienen que revisar mucho en qué están cimentados, si están cimentados en doctrina, en dogmas, o si están cimentados en principios de la palabra. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene completamente copado el ministerio, nadie puede hacer. En Bolivia me encontré con pastores y con gente que dice que son apóstoles, con mega iglesias, diciendo que Dios no puede hablarle a nadie más si no es a Él, porque Él es el apóstol de la iglesia. Y eso reprimido el pueblo, gente con unos llamados impresionantes, gente que Dios los está llamando para este tiempo, para conquistar naciones, pero están reprimidos ¿bajo qué? Bajo un dogma y una doctrina que tienen las denominaciones. Entonces yo creo que es un tiempo que debemos de empezar a proclamar palabras sobre los aires, sobre las personas. Tenemos que soltar la palabra para que ésta empiece a traer el rompimiento que debe de traer. Corey nos decía algo en unas reuniones previas, la reunión previa que teníamos, ya no es el tiempo de transición, ya hicimos transición. Entonces es el tiempo de la activación, es el tiempo de que usted salga, de que usted se levante, créale a Dios. Los profetas de este tiempo o los ministerios de este tiempo tienen que tener una identidad como hijo bien establecida, tienen que tener una identidad como siervos, tienen que tener una identidad ministerial, saber para qué Dios los ha llamado, cuál es el alcance de su ministerio, y eso solamente va a poder venir bajo la guianza del Espíritu Santo. El otro punto que no tengo cómo empezar a desarrollarlo, pero lo suelto y también tengo material sobre esto, es que debemos de revisar algo muy importante. La iglesia debe de estar operando bajo una orden sacerdotal. ¿Por qué? Porque, y esto no aparece, no es nuevo, esto en el monte Sinaí dice que el Señor quería, y el llamado era para que fueran reyes y sacerdotes. Y en Apocalipsis capítulo 5 nos lo vuelve a repetir y dice que Jesucristo nos constituyó para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Es una unción de realeza, una unción de autoridad, que la iglesia en gran parte no la está experimentando. ¿Por qué? Porque no la cree, porque no están escuchando a los profetas, porque no quieren escuchar a los profetas, entonces no están siendo prosperados. Necesitamos entender qué es el diseño Melquisedec, necesitamos saber cuál es esta orden Melquisedec, donde nuestro sumo sacerdote es Jesucristo, y la mala noticia para algunos es que no va a perder su rango de autoridad, nunca. Eternamente y para siempre, Él es el sumo sacerdote, y nosotros lo mayor que podemos ostentar, alcanzar, es ser sacerdotes. Y tenemos que entender cuáles son nuestras funciones dentro del cuerpo de Cristo para poder mostrar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. O sea que es revisar toda la estructura, los fundamentos, lo que hemos estado haciendo, y empezar a darnos cuenta si verdaderamente hemos estado ahí. Y en nuestra línea de tiempo, para la iglesia, creo que viene un avivamiento muy especial, viene un tiempo muy lindo, pero no va a ser con libertad, no va a ser con facilidad, porque vamos a ser muy reprimidos, nos van a cerrar ángulos de movimiento. Ya nos aprovecharon el virus para cerrarnos las iglesias, y no veo a las iglesias desafiando a los ministros de salud: hey, vengan acá, vamos a hacer una cosa, vamos a abrir la iglesia, tráiganos a todos los enfermos para acá, vamos a orar por ellos. No veo a los líderes, a los pastores diciendo, vamos a abrir la iglesia. Cuando aparezca un caso de coronavirus o COVID, en la iglesia no la cierran, pero mientras tanto, no. O sea, es una posición de desafío, es una posición de confrontación. La unción de Elías va directamente a la autoridad y le dice, Acab se lo encuentra, y Acab le dice: ¿te he hallado, enemigo mío? Usted sabe que un rey te diga que eres su enemigo. Y Elías le dice: me has hallado.
se le para de frente y después de que lo repasa en los errores que está cometiendo, le dice, ve y tráeme a todos los profetas que están equivocados y vamos a ver el Dios que demuestre con fuego. ¿Dónde está la demostración del poder de Dios? Yo creo que esta unción de Elías va a activar esa demostración. Y aquí esto quiero soltarlo para terminar, para todas las personas que están escuchando, para todas las personas que están sintonizándonos. Yo, en el nombre de Jesús, junto con el apóstol Daniel, la profeta Corey, la profeta Brenda, soltamos esa unción profética que rompe yugos, esa unción profética que quiebra, que desmenuza, esa unción profética que tiene la capacidad de tomar lo que Dios tiene en el cielo y bajarlo y activarlo sobre la tierra, que los que no lo conocen, que los que no saben cuál es el poder de Dios, tengan la capacidad de conocerlo por un Dios de maravillas, un Dios de grandeza. En el nombre de Jesús declaramos esta palabra y habrá muchas cosas más por delante, Daniel, pero no quiero abusar de me queda como medio minuto de los 5, pero que Dios los bendiga, amada iglesia. Muchas bendiciones. No, lamentablemente, aunque no es tiempo de televisión, es parecido, porque configuré la reunión para que terminara a la 1:30 y ya son las 1:32. En cualquier momento se puede la transmisión, ¿no? Desde Zoom. Entonces, por eso es que estamos un poco corriendo, pero gracias, Luis. La verdad que entiendo y cada uno de ustedes, tanto Corey como Brenda, también han querido compartir tanto. Yo sé que es tanto lo que han estado recibiendo todo este tiempo, pero recapitulando, ¿verdad? Recapitulando, amado, el que sea difícil no significa que no sea exitoso. Lo que pasa es que tenemos una idea de que todo lo que tiene que ser de Dios es fácil. Yo no sé de dónde han sacado eso. O sea, yo la verdad que no sé de dónde han sacado eso de que lo que es de Dios es fácil. O sea, no. Tomando el ejemplo de Luis y Corey, o sea, la iglesia, como bien lo dijo Corey, en menos de 100 años, o sea, en menos de un siglo, trastornaron, y es verdad, trastornaron el mundo conocido. Es más, Pablo llega a decir, antes de finalizar el siglo primero, Pablo dice, porque ya lo han llenado todo, y dice Pablo, ya no tengo casi trabajo, o sea, ya no sé dónde voy a preguntar. Y se tiene que lanzar para España porque piensa que por allá la cosa todavía necesita trabajo. Entonces, tal fue el impacto. ¿Y cómo fue? O sea, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fueron esos primeros 100 años? O sea, fueron años de persecución, de muerte, de masacres, de la destrucción de Jerusalén, la desaparición de Israel o del reino de Judá. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, fueron tiempos sumamente duros, difíciles, que tuvieron que hacer. Entonces, a nosotros posiblemente, como bien lo dice Luis, ¿verdad? Y lo plantea también Corey, a la medida que nos acercamos al fin, el camino se nos va estrechando y se nos pone cada vez más difícil, pero precisamente, y creo que Corey lo decía en una conversación que tuvimos, que precisamente para este tiempo, en vista de lo intenso y difícil que es y será, necesitamos una impartición mayor del Espíritu Santo. Y como bien lo dice Luis, tiene todas las posibilidades que sea, yo lo creo, que será un manto de ministrar según la unción de Elías, pero a las naciones. Recapitulando lo que dijo Corey, el Pentecostés de Sinaí fue para Israel. El Pentecostés de Jerusalén fue para la iglesia, para ser testigo de las naciones. Si ahora hablamos de un tercer Pentecostés, ahora en el nombre de Jesús, en este día, en esta hora, creo que es un Pentecostés para las naciones, desde las naciones, para las naciones. Y creo haber recibido palabras de parte de Dios para los profetas. En el nombre de Jesús,
escuchen. Tomando lo que Luis acaba de decir, creo que los que estamos llamados, profeta que no entienda que su ministerio ya no es local. Vea lo que está pasando delante de sus ojos. Tenemos una profeta en Houston, Estados Unidos, un profeta en Costa Rica, una profeta en Venezuela y este servidor aquí en Suiza. Si usted no entiende el tiempo que estamos viviendo, en el que el enemigo, porque el enemigo tratando de generar mayor control y tratando de acelerar su agenda de control y dominio de las naciones, nos está dando la autopista que necesitamos. El Imperio Romano le dio los caminos a Pablo y a los apóstoles para esparcir el Evangelio y el Imperio griego les dio el idioma para que el Evangelio corriera a través del lenguaje griego, romano, latín. Pero en este tiempo, en el nombre de Jesús, en cuya presencia estoy, el enemigo ahora, el imperio que nos está tratando de dominar ahora, nos está dando ahora los caminos. Y los caminos ya no son físicos. En el nombre de Jesús, los caminos son virtuales. Los caminos son digitales. Los caminos son estas plataformas. Creo que el Señor, literalmente, por medio de esta pandemia, sí, el enemigo pensó que nos estaba encerrando. Pero lo que Dios está usando en esto es para decirle a los pastores y para decirle a los profetas que no se necesita estar encerrado, que no se necesita estar callado para impactar a las naciones, porque sí hay recursos. Están los recursos de las redes sociales, están los recursos de estas nuevas plataformas. Con esta plataforma podemos llegar a Facebook, a YouTube, a Zoom, ahora a Google. Google también Chat está facilitando estas plataformas. Profetas, en el nombre de Jesús, abran sus ojos. Porque en tiempos de crisis también hay tiempos de oportunidad. Y creo que tenemos una gran oportunidad de salir de un ministerio profético local, digamos, doméstico, a un ministerio profético internacional, mundial. Con este ministerio, con esta posibilidad, podemos alcanzar a naciones. Termino diciendo lo que el Señor me dio antes de salir de Venezuela, porque yo pensé que estaba saliendo como ya para descansar un poquito, que lo necesitaba. Y el Señor me dio esta palabra en Apocalipsis. Y me dijo, ahí en el capítulo 10, ¿sí? 10:11, Apocalipsis, se los dejo. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Yo creo que el Señor nos está guiando, empujando a que nos preparemos para compartir la palabra ahora desde estas plataformas. Ya no solamente va a haber plataformas físicas, ya no solamente va a haber caminos físicos de carreteras, de líneas aéreas de vuelos, ahora es un camino, el camino de Roma, los caminos de Roma van a ser digitales, virtuales, con los cuales vamos a poder impartir la palabra, impactar a naciones a través de estos recursos. Amén. Amén, amén. No tenía esto preparado, la verdad, pero con mucha fuerza, cuando Luis estaba compartiendo esto y viendo la línea de tiempo que nos trazó por ahí, ¿verdad? De lo que pasó en Sinaí, lo que pasó en Jerusalén, y todo ha sido caminos. De Sinaí fue un camino de Egipto a Sinaí, después Sinaí a tierra prometida, un camino en el desierto, un camino desconocido. El camino de Jerusalén fue un camino conocido, ya los caminos romanos estaban técnicamente construidos y eso facilitó la comunicación, la movilización, y el idioma también, el griego estaba totalmente esparcido por todo el Imperio Romano. Pues ahora tenemos que reconocer qué es lo que tenemos.
Y eso sumando el hecho de que para principios de siglo, la razón por la cual, pues decimos, todo lo que enfrentaron, pero a la vez tuvieron recursos que no había tenido la iglesia de los siglos anteriores. Con la revolución industrial permitió que la iglesia a partir del siglo XX se extendiera. Ahora, lo que tú estás diciendo es clave. Sobre todo, quiero repetir esto que se lo compartía con ustedes en la reunión previa que tuvimos. Toda gente profética que tomó la década pasada para ser formado por Dios, o sea, que aprovechó la década y permitió que la yin del Señor, o sea, llenara todos sus sentidos naturales, espirituales, emocionales, está preparado para ahorita. Esta década, que es la década del pi, la década de la voz, y claro, no es tanto lo que uno tiene que decir, pero cuando yo les decía la estrategia Finea, por ejemplo, que es boca de serpiente, o sea, ¿cómo nosotros vamos a abrir la boca en este tiempo? Cuando estamos hablando de que tenemos todos estos recursos, ondas sonoras, ¿cuál es el tipo de declaración? Pero si nosotros en la década pasada, de verdad, permitimos al Señor que se convirtiera en el recurso de la revelación, o sea, que es a partir de allí que tomamos la revelación y nuestros sentidos fueron impactados por la revelación del Espíritu. Esta es una década sin ningún comparable en la historia. Tan es así que la Biblia establece que esta época no tiene comparables en la historia. Podemos tomar principios de esos patrones, pero no tiene comparables. Y ahorita que Luis estaba hablando de la unción Elías, sabes que nosotros cuando llegamos a esta nación, hace ya 26 años, que el Señor nos entrega la visión, o sea, que nos dice qué íbamos a hablar, quiénes íbamos a hacer. El Señor nos habló, ustedes van a operar desde la unción Juan, la unción Elías. Y tú estás, si hay algo que he estudiado profundamente es eso, porque justamente tiene que ver con nuestra visión. Pero es una cosa impresionante. Y ahorita que Luis estaba hablando, yo tengo 26 años enseñando sobre la unción Elías y la unción Juan. Pero ahorita que estabas hablando, algo me tocó aquí. No sé si ustedes se han dado cuenta, cuando se habla de los dos testigos, que eso es una simbología, ¿verdad? Sí. Se habla de los dos testigos, se habla de Elías y Moisés, ¿verdad? Los dos testigos. Pero interesantemente, quien viene a preparar el día grande y terrible no dice que es Moisés. ¿Quién es? Lo acaba de decir Conejo. Es Elías. Y en los dos testigos, que son los dos pactos, Elías representa a la iglesia. Representa a Israel. Entonces, fíjense qué responsabilidad tan tremenda tenemos en la mano. 26 años enseñando de esta unción y cuando lo dijiste me pegó aquí. ¡Oh, Dios mío! Ahí está. O sea, y he enseñado los dos testigos de todo eso. Pero quien prepara el camino del Señor no es Israel, no es ese otro pacto, no es ese otro testigo, es Elías. Y Elías, que viene antes, dice, te lo voy a entregar, es un Malaquías, pues, porque es la palabra mensajero. Ese mensajero inicia con juicio, porque leamos Malaquías, eso inicia con juicio, pero es en la casa del Señor. Por eso es que yo digo, una de las enseñanzas que he tenido que dar en este tiempo, es que la situación que tenemos de pandemia a nivel mundial, en realidad, esto es una situación para la iglesia. ¿Por qué? Porque aunque está afectando a las naciones, miren, es triste ver la cantidad de pastores y gente de Dios escondida, metida debajo de las sábanas, porque se están orinando y haciéndose del número 2 porque tienen mucho miedo. Estamos en un tiempo que es impresionante y no lo vamos a perder. Nosotros no nos podemos dar el lujo de perder lo que el Señor está haciendo. No por ninguna razón. Por ninguna. No, Dios siempre levanta a su pueblo y a su gente. Y así es. En lo regular, Dios no trabaja con mayorías, actitudes. Aunque este es un tiempo para el pueblo. Sí, han trabajado. Un pueblo no, cuerpo. Sí, Para el cuerpo. Sí. Así es. O sea, él va a mover a su gente en el cuerpo
en su pueblo para llevar la tarea y hacer su voluntad. Pero me vuelve a sonar, me hace ruido, dice, preparar el camino del Señor. Y si nosotros no, vamos a preparar. Si el Señor llegara esta noche, ¿por dónde es que la gente se va a enterar que el Señor viene o ya vino? O lo van a ver, porque dice que todos lo verán. ¿Por dónde lo vamos a ver? ¿No es acaso a través de todas las redes y todas las plataformas que van a estar? Todas las plataformas. Todo el mundo con sus móviles. Mira quién viene. Me estás captando. O sea, este es el tiempo. Es el camino que Dios quiere es que nosotros preparemos a la gente, a las naciones, por este camino digital para la venida del Señor, pero claro, con una unción poderosa de Dios. Vamos a orar. Yo quiero que ustedes oren, ¿sí? Vamos a tratar de ser breve y específico. Corey, ora tú allí, vamos a la oportunidad a las damas primero, después Luis, y entonces yo termino, cierro, quiero dar algunos anuncios de los próximos programas, ¿sí? Corey, en el nombre de Jesús. Okay. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias porque el tiempo que nos has dado es un tiempo, Señor, sin paralelo en la historia. Sin embargo, Señor, nos sentimos privilegiados de que nos has escogido y nos has mantenido vivos para este tiempo. Pero al mismo tiempo reconocemos nuestra necesidad absoluta de ti, nuestra necesidad absoluta de someternos y sujetarnos a ti. Que tu Espíritu Santo en este tiempo pueda empoderarnos, pueda dirigirnos a toda verdad, llevarnos a caminos o por caminos desconocidos, pero para cumplir el destino y el propósito. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro, Señor, que tu palabra, Señor, es como la lluvia que baja del cielo, Señor, impacta la tierra, moja la semilla y hace que la semilla produzca fruto. Hoy en el nombre de Jesús, tu palabra dice que así es la palabra que sale de tu boca. Y esa palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. En el nombre de Jesús, ordenamos, Señor, a nuestras vidas, ordenamos nuestro sistema de pensamiento, alinearse con la verdad de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Y ordenamos a nuestras vidas, todo nuestro ser, ordenarse a establecer tu orden, tu rango y tu dominio. Señor, en el nombre de Jesús. Nosotros nos alineamos a eso en el nombre de Jesús. Y como pueblo de Dios, nos alineamos a tu palabra, nos alineamos a tu verdad y nos alineamos al tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, suelta, Señor, suelta sobre tu pueblo, Señor, el entendimiento de tu gloria, el conocimiento de tu gloria, Señor, como las aguas cubren la mar. Amén. En el nombre de Jesús, que las naciones reconozcan, Señor, tu señorío, porque tu iglesia se ha convertido verdaderamente, Señor, en tu portavoz, en tu embajador, en tu embajada, en tu establecimiento en la tierra. En el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad que nos diste de compartir, Señor, y de entregar lo que tú nos has dado. En Cristo Jesús dice, Señor, a mis hermanos, no solamente, Señor, con los que estamos compartiendo en esta tarde, pero cada persona que nos escuche, Señor, que sea bendecida con Espíritu Santo y con poder. En Cristo Jesús, amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Luis. Padre, queremos darte gracias en el nombre de Jesús por este tiempo maravilloso, Señor, por este tiempo donde creemos tú nos estás dando la capacidad de entender los tiempos y, Señor, para estos tiempos maravillosos, Señor. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros y nos permites ser parte de tus maravillas, de tus planes, Señor. Oramos, Señor, para que desde el más adulto hasta el más pequeño, Señor, sea tocado, Señor, sea ministrado por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, nosotros llamamos a las generaciones, sin importar edad, llamamos a las generaciones para que se vuelvan a ti de todo corazón, Señor. Llamamos, Señor, a las personas, a los hermanos en Cristo, Señor, para que
su entendimiento sea transformado por el poder de tu palabra, Señor, y que esta unción poderosa que tú estás derramando, Señor, con el único propósito de mostrar las virtudes tuyas, Jesucristo, que esa es la función que nos has llamado a hacer, Señor, mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable, Señor. Que podamos revestirnos de esta unción y que podamos mostrarle al mundo que tú eres un Dios poderoso, que tú eres un Dios grande, que tú eres un Padre maravilloso, pero que también eres fuego consumidor y que tú lo has establecido todo en tu tiempo y que vendrán activándose juicio tras juicio, mientras la iglesia es colmada de bendición, es llena de tu poder, de tu gracia. Permite que las personas se agreguen, Señor. Así como tú agregabas a los que habían de ser salvos en la iglesia primitiva, Señor, permite a la iglesia hacer su función y tú agrega a todos aquellos que han de ser salvos. Nosotros bendecimos a todos aquellos que han estado escuchando y los que van a escuchar este mensaje de una forma diferida, Señor. Y de igual manera, queremos decirte, Señor, como dijo el profeta Isaías, aquí estoy, Señor, envíame a mí, Señor. Amén. Queremos servirte, queremos hacerlo con integridad delante de tu presencia y delante de las personas. Gracias por permitirnos vivir este tiempo tan maravilloso de cumplimiento profético. Recibe toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. 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 El profeta Brenda estaba por conectarse, pero lamentablemente perdió la conexión. Vamos a terminar. Señor, gracias. Gracias. En tu nombre, Padre, bendecimos a cada participante, a cada persona que está escuchando este mensaje en esta hora, en este momento, por este medio, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, desatamos, Señor, ese espíritu de amor, ese manto de amor sobre cada persona, Señor, porque dice la Escritura que tu perfecto amor echa fuera el temor. Padre, en el nombre de Jesús, quita todo temor del corazón de tus hijos, de tus hijas, y llénales con tu amor, llénales con tu presencia, llénales con tu palabra de esperanza, Señor, con esa esperanza gloriosa que tú nos das, y es una esperanza que no avergüenza porque es cierta, porque es verdadera. Padre, en el nombre de Jesús, en la autoridad que tú nos das, bendecimos a tu pueblo. Señor, desatamos tu bendición para que tú, Señor, actives una fresca y nueva unción sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, oh Dios, de manera que puedan cerrar sus oídos contra todo espíritu de serpiente, contra todo espíritu seductor de mentira, de engaño. Señor, que cierren sus oídos a todos sisiseos, Señor, de serpiente voladora, que venga con mentira, con engaño, para torcer el camino de tus hijos, de tus hijas. Y ayúdale, Señor, a levantar bandera en el nombre de Jesús. Porque tú eres nuestra bandera, tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro salvador. Padre, ayúdanos a recordar esa promesa, ayúdanos a levantar bandera contra nuestros enemigos, contra toda fuerza del enemigo que venga contra nosotros, porque tú lo dices en tu palabra, que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar. Señor, en el nombre de Jesús, activa a tus hijos, a tus hijas, llénales de tu palabra, llénales de tu espíritu para que avancen y prosperen, aún en tiempos difíciles como estos. Que tu palabra corra, Señor, por todo camino, por todo medio, Señor, sea radial, sea televisivo, sea físico, sea digital o virtual, que tu palabra corra por las naciones y se cumpla lo que dicen tus profetas, que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar, Señor. Señor, oramos esa oración que el Espíritu nos da. Te decimos Maranata. Te decimos Maranata, Señor, porque creemos que el Espíritu y la Iglesia te piden y claman delante de ti. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. La gloria de Dios Padre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios, quedan 5 minutos para las 2 de la mañana aquí en Ginebra.
Bueno, pásela muy bien el resto de las horas aquí con su esposa, ¿yo? Ha sido interesante estas 2 días porque anoche, y eso es uno de los anuncios que quiero dar, anoche estuve exactamente hasta la 1 de la mañana en el proceso de publicar el libro Tu Iglesia en Casa, que ya hicimos una primera publicación, pero esta vez la estoy colocando en la plataforma de Amazon, que es otra plataforma. La plataforma de Amazon, y wow, me dio mucha guerra. No el formato de Kindle, que es como un poco más sencillo, sino el formato de tapa blanda, con todo el cover y la portada, etcétera. Pero finalmente ya logré publicarlo, ahora está en proceso de revisión. Y quería hacerlo anoche porque estoy orando que este libro salga en tiempo de cosecha como Pentecostés. Es mi oración que salga ya para el domingo, Dios mediante, que ya esté disponible en Amazon, en la plataforma de Amazon. Y por cierto, entonces yo les voy a informar para que puedan acceder allí a esta plataforma y adquirir el libro allí. Por cierto, quiero lanzarles también a Corey, a Luis, ya yo hablé con Luis algo, de que pudiéramos juntos escribir un libro, amados, un libro juntos que sirva como un manual, una guía para entrenar a profetas. Yo sé que cada uno de ustedes tiene su fuerte, ya lo hemos hecho otras veces, hemos tenido unas bonitas experiencias, y a escribir un libro juntos, porque eso es otra cosa, o sea, escribir un libro ahora está en todas partes, o sea, es otra plataforma, ¿sí? Escribimos en español, escribimos en inglés, y yo me lo he tomado en serio, o sea, de escribir e inmediatamente traducir cada libro, lo voy a traducir en inglés, lo voy a traducir en francés, lo voy a traducir al italiano, por lo menos esos 4 idiomas, porque la orden que el Señor me dijo fue: es necesario que profetice a pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este tiempo ahora es de ministración internacional. Y yo les invito a que, bueno, hagamos algo juntos. Yo sé que Corey escribe bastante. Bastantísimo. Luis habla mucho, escribe menos. Yo le he dicho que hay de todas maneras muchas formas para escribir un libro. Aún tiene que meterse en un teclado. Vamos a reunirnos un día de esto, vamos a planificar a ver qué podemos hacer juntos. Muy bien, hermanos. Sí, sí. La otra buena noticia es que sin saberlo, sin darme cuenta, planifiqué para el mes de julio, que es el mes de Shivan, que estamos todavía en Shivan. Shivan tiene que ver con Zabulón, y Zabulón tiene que ver, por cierto, con la comunicación. ¡Wow! Amén. Shivan Gloria a tiene Dios. que ver con comunicación, con transporte, con movilización, y que genera prosperidad. Miren eso. Así que estamos un mes, pero perfecto. Y entonces el Señor puso en mi corazón, me inquietó, así como estoy invitándolo a ustedes, en junio voy a invitar a un grupo de emprendedores cristianos, primero un grupo de adultos emprendedores, para dar ideas, porque por ahí, o sea, esto está generando una crisis económica terrible. Tenemos que comenzar a pensar fuera de la caja, qué puedo hacer, qué opciones de negocio puedo hacer. Entonces, quiero invitar a estos 4 emprendedores cristianos que están iniciando cosas nuevas o diferentes, para que nos den algunos lineamientos de cómo hacer. Y también en el segundo programa vamos a invitar a otro grupo de emprendedores, pero jóvenes emprendedores, que nos van a dar también ideas de cómo ellos jóvenes están emprendiendo en medio de esta crisis, en medio de esta dificultad y limitación. Entonces, estén pendientes. Si mal no recuerdo, el primer programa va a ser el 14 de junio y el segundo programa va a ser el 21 de junio. Todos dentro del mes de Shivan. Después que lo planifiqué, fue que me di cuenta que, caramba, mira, estamos en el mes de Shivan, y es el mes del comercio, es el mes de la comunicación, es el mes de
de la prosperidad. Entonces, estén preparados para eso y vamos a estar conectados nuevamente por este medio en otro programa que seguramente va a ser Preparados para el Cambio, pero en este caso preparados para las nuevas oportunidades de trabajo, negocio, comercio que el Señor está poniendo y nos va a poner delante de nosotros. Bueno, Dios me los bendiga. Y aquí en Ginebra son las 2:01 de la mañana. Gracias, Luis. Corey ya se fue. Brenda terminó de conectarse. A la final quedamos los valientes del Señor, los hombres, hasta el final. Si quiere le damos un par de horas más. o se le termina la valentía ahí. Y bueno, Sí. Daniel, quiero bendecirte, bendecir a tu esposa, a tus hijos, todo lo que tú emprendas, que el Señor te dé sabiduría. Gracias al Señor y por la iniciativa que has puesto en tu corazón. Gracias por ser obediente, mi hermano, y que el Señor siga añadiendo esa revelación fresca y sabes que cuentas conmigo. Yo te amo con todo mi corazón y te respeto. Para mí eres una autoridad puesta por Dios y de verdad que sé que vienen tiempos muy especiales, muy difíciles, pero muy especiales. Así que a la orden, mi amado hermano. Dios te bendiga y cuídate mucho. Vale. Hasta luego. Dios le bendiga. Hasta luego. A todos.